¿Sabías que ser demasiado cortés puede destruir tus relaciones más importantes? Spurgeon nos enseña una verdad que cambiará para siempre tu forma de amar con verdadera sabiduría. Amados hermanos, ¿cuántas veces hemos confundido la verdadera cortesía cristiana con una falsa complacencia que destruye el alma? En estos tiempos donde el mundo nos enseña a ser políticamente correctos, donde debemos sonreír siempre y jamás confrontar, necesitamos desesperadamente la sabiduría de la palabra de Dios. Spurgeon entendía algo que nosotros hemos olvidado. El amor verdadero no siempre es suave. El amor verdadero a veces debe ser firme, directo, incluso incómodo. Cuando Jesús volcó las mesas de los mercaderes en el templo, no estaba siendo descortés, estaba amando con sabiduría. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:15 que debemos hablar la verdad en amor. Notemos que no dice hablar solo amor, ni solo verdad, sino verdad en amor. Esta es la clave que Spurgeon dominaba magistralmente en sus relaciones personales y ministerio. Hermanos, vivimos en una generación que ha malinterpretado completamente lo que significa ser cristiano en nuestras relaciones cotidianas. Creemos que ser buenos cristianos significa nunca decir no, nunca establecer límites, nunca confrontar comportamientos destructivos. Pensamos que el amor significa permitir que otros pisoteen nuestros valores, que abusen de nuestra bondad, que manipulen nuestras emociones. Pero Spurgeon nos enseñaría que esto no es amor cristiano, es cobardía disfrazada de espiritualidad. Cuando permitimos que alguien continúe en pecado porque tenemos miedo de confrontarlo, no los estamos amando, los estamos condenando. Cuando aceptamos comportamientos abusivos porque creemos que así nos parecemos más a Cristo, estamos pervirtiendo el Evangelio. Cristo mismo nos dio el ejemplo perfecto. Observen cómo trató a los fariseos. No fue dulce ni complaciente. Los llamó sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Era Cristo descortés? Jamás. Era amorosamente directo, porque sabía que solo la verdad los liberaría. En nuestras relaciones familiares, con nuestros hijos, cónyuges, amigos, necesitamos aprender este equilibrio divino. Spurgeon predicaba que un padre que nunca disciplina a su hijo por amor a la paz, en realidad está odiando a ese hijo. Un esposo que permite que su esposa viva en pecado, sin confrontación amorosa, está fallando en su rol de liderazgo espiritual. La sabiduría cristiana nos enseña que hay momentos para ser tiernos como palomas, pero también momentos para ser astutos como serpientes. Jesús nos dio ambas características por una razón. El discernimiento espiritual nos ayuda a saber cuándo aplicar cada una. Las relaciones superficiales nacen de la cortesía vacía, pero las relaciones profundas y transformadoras nacen del amor valiente. Ese amor que se atreve a hablar cuando otros callan, que se atreve a confrontar cuando otros huyen, que se atreve a establecer límites cuando otros ceden. Cuando Proverbios 27:5 nos dice que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, nos está enseñando que el verdadero amor a veces duele, pero siempre sana. El amor falso evita la incomodidad, pero el amor verdadero busca la transformación. En nuestras congregaciones, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, necesitamos cristianos que sepan amar con sabiduría, que sepan cuándo hablar y cuándo callar, cuándo abrazar y cuándo alejarse, cuándo ser pacientes y cuándo ser firmes. Si no te suscribes a este canal, te estarás perdiendo enseñanzas que pueden transformar completamente tus relaciones. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna sabiduría bíblica que compartimos. ¿En qué situación de tu vida necesitas aplicar amor con sabiduría en lugar de solo ser cortés? Compártelo en los comentarios. Spurgeon frecuentemente ilustraba este principio con una historia poderosa sobre un jardinero sabio. Decía que un jardinero que ama verdaderamente sus rosas debe podarlas, aunque el proceso cause dolor tanto al jardinero como a la planta. Pero es precisamente esa poda lo que permite que florezcan en toda su gloria. Así es con nuestras relaciones personales. A veces, el amor más profundo
requiere la poda de confrontación honesta. Requiere que digamos no cuando todo en nosotros quiere decir sí para evitar conflictos. Requiere que establezcamos límites cuando otros esperan que seamos infinitamente complacientes. En 1 Corintios 13, el famoso capítulo del amor, Pablo nos dice que el amor no se comporta indebidamente. Esto significa que el amor verdadero tiene estándares, tiene límites, tiene expectativas santas. No es una aceptación ciega de cualquier comportamiento, sino un compromiso con el crecimiento espiritual del otro. Spurgeon observaba que muchos cristianos confunden la paciencia con la pasividad. Ser paciente no significa soportar indefinidamente el abuso, la manipulación o el pecado sin respuesta. Ser paciente significa dar tiempo y oportunidades para el arrepentimiento y el cambio, mientras mantenemos firmes nuestros principios bíblicos. En sus sermones, el príncipe de la predicación a menudo hablaba de cómo Jesús trató a Pedro cuando negó conocerlo. Después de la resurrección, Cristo no ignoró la traición de Pedro por cortesía. En su lugar, lo confrontó directamente 3 veces. ¿Me amas? Esta confrontación amorosa fue lo que restauró completamente a Pedro para el ministerio. Imaginen, si Jesús hubiera sido cortés y hubiera evitado esa conversación incómoda. Pedro habría permanecido en su culpa y vergüenza. Pero porque Cristo amó con sabiduría, Pedro fue completamente restaurado y se convirtió en la roca sobre la cual se edificó la iglesia. En nuestras familias, esto tiene implicaciones profundas. Un padre que nunca confronta a su hijo adolescente sobre comportamientos destructivos, pensando que está siendo amoroso, en realidad está permitiendo que ese joven se dirija hacia la autodestrucción. El amor verdadero establece límites claros y consecuencias consistentes. Una esposa que continuamente permite que su esposo la trate con falta de respeto, pensando que está siendo una buena cristiana, en realidad está permitiendo que él viva en pecado sin consecuencias. Está habilitando su comportamiento destructivo en lugar de amarlo hacia la santidad. Spurgeon predicaba que debemos distinguir entre la persona y el comportamiento. Podemos amar profundamente a alguien mientras rechazamos firmemente sus acciones pecaminosas. De hecho, es precisamente porque los amamos que no podemos permanecer silenciosos ante comportamientos que los dañan espiritualmente. El mundo nos enseña que el amor es un sentimiento que acepta todo sin cuestionamientos. Pero Spurgeon entendía que el amor bíblico es una decisión que busca activamente el bien eterno del otro, incluso cuando eso signifique incomodidad temporal. En Gálatas 6:1, Pablo nos instruye: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Notemos que dice restauradle, no ignoradlo o aceptadlo. La restauración requiere confrontación amorosa. Muchas relaciones se mantienen superficiales precisamente porque ambas partes tienen miedo de la honestidad. Prefieren la cortesía vacía a la intimidad verdadera que solo viene a través de la vulnerabilidad y la honestidad mutua. Cuando establecemos límites saludables, no estamos siendo egoístas, estamos creando un espacio seguro donde el amor verdadero puede florecer. Estamos diciendo: te amo demasiado como para permitir que continúes en patrones que te destruyen. Suscríbete a este canal si quieres aprender más sobre cómo aplicar la sabiduría bíblica en tus relaciones diarias. Estos principios cambiarán tu forma de relacionarte para siempre. ¿Has tenido que podar alguna relación por amor verdadero? ¿Cómo fue esa experiencia? Hermanos, necesitamos entender que existe una diferencia abismal entre ser bondadosos y ser ingenuos. La bondad cristiana es inteligente, discernidora, sabia. La ingenuidad, por el contrario, es bondad sin sabiduría, y esto puede ser extremadamente peligroso en nuestras relaciones. En Mateo 10:16, Jesús nos dio una instrucción clara: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta no es una contradicción, es una síntesis perfecta.
Debemos mantener la pureza de corazón de las palomas, pero también la astucia protectora de las serpientes. Muchos cristianos han malinterpretado la mansedumbre como debilidad, pero la mansedumbre bíblica es poder bajo control. Es la capacidad de responder con fuerza cuando es necesario, pero elegir la gentileza cuando es apropiado. Es sabiduría para discernir cuál respuesta requiere cada situación. Pensemos en cómo Cristo manejó diferentes situaciones con diferentes personas. Con la mujer samaritana en el pozo, fue gentil y paciente, llevándola gradualmente a la revelación de su necesidad espiritual. Pero con los mercaderes en el templo, fue firme y directo, expulsándolos inmediatamente. La diferencia no estaba en el humor de Jesús, sino en lo que cada situación requería para el mayor bien espiritual de las personas involucradas. La mujer necesitaba gracia para acercarse. Los mercaderes necesitaban firmeza para despertarse. En nuestras relaciones cotidianas, necesitamos desarrollar este mismo discernimiento. Hay personas en nuestras vidas que se aprovechan de nuestra bondad cristiana. Conocen nuestros valores y los manipulan para obtener lo que quieren. Saben que tenemos dificultad para decir no y explotan esa debilidad espiritual. Pero permitir que alguien abuse de nuestra generosidad no es amor cristiano, es habilitación del pecado. Cuando alguien puede manipularnos consistentemente sin consecuencias, estamos enseñándole que el comportamiento manipulativo funciona. Estamos siendo parte de su problema, no de su solución. El libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre las personas que drenan nuestra energía y recursos sin reciprocidad genuina. Proverbios 23:7 nos dice que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Debemos aprender a discernir las verdaderas intenciones del corazón de las personas. Esto no significa volvernos cínicos o desconfiados de todos. Significa desarrollar sabiduría espiritual para reconocer patrones destructivos y responder apropiadamente. Significa entender que proteger nuestro corazón no es egoísmo, es mayordomía sabia de lo que Dios nos ha confiado. En nuestros matrimonios, esto es especialmente crucial. Un cónyuge que continuamente permite que el otro viva sin consecuencias por comportamientos hirientes está habilitando la inmadurez espiritual. El amor verdadero requiere responsabilidad mutua y crecimiento conjunto en santidad. Con nuestros hijos, esta sabiduría es fundamental. Un padre que nunca dice no por miedo al conflicto está criando hijos que no entienden límites, autoridad o responsabilidad personal. Está preparándolos para fracasar en sus futuras relaciones y responsabilidades. En el trabajo, en la iglesia, en nuestra comunidad, necesitamos aprender a ser amorosos pero no manipulables, servir con alegría pero no permitir que otros abusen de nuestro servicio, dar generosamente pero no habilitar la irresponsabilidad de otros. La clave está en entender que el amor verdadero siempre busca el crecimiento espiritual del otro. Si nuestras acciones están habilitando que alguien permanezca inmaduro, irresponsable o manipulativo, entonces nuestras acciones no son realmente amorosas, sin importar cuán buenas nos hagan sentir. Debemos preguntarnos constantemente, ¿mi respuesta a esta persona está promoviendo su crecimiento espiritual o su estancamiento? ¿Estoy amando su alma eterna o simplemente evitando el conflicto temporal? ¿Cómo diferencias entre ser bondadoso y ser ingenuo en tus relaciones? Comparte tu experiencia. Una de las verdades más liberadoras que podemos aprender es que no estamos llamados a ser salvadores de todos. Solo hay un Salvador, y ese es Jesucristo. Nuestro papel es amar sabiamente, no rescatar compulsivamente a cada persona que encontramos en dificultades. Muchos cristianos desarrollan lo que podríamos llamar un complejo de Mesías. Sienten que deben resolver todos los problemas, satisfacer todas las necesidades y nunca decepcionar a nadie. Pero este no es el llamado cristiano. Es una distorsión del Evangelio que nos agota y frustra. Jesús mismo estableció límites claros en su ministerio terrenal. No sanó a todos los enfermos, no predicó en todas las ciudades, no resolvió todos los problemas sociales de su tiempo.
tuvo un propósito específico y se mantuvo enfocado en él, incluso cuando eso significaba decepcionar a algunas personas. En Lucas 4, vemos que después de un día poderoso de ministerio en Capernaum, la gente quería que Jesús se quedara. Tenían más necesidades, más enfermos que sanar, más demonios que expulsar. Pero Jesús les dijo, también a otras ciudades es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Cristo entendía algo que nosotros luchamos por aceptar. No podemos ser todo para todos sin dejar de ser lo que Dios nos llamó a ser específicamente. Cuando tratamos de satisfacer las expectativas de todos, terminamos fallándole a Dios y a nosotros mismos. En nuestras relaciones familiares, esto significa que no podemos ser responsables por la felicidad de todos los miembros de la familia. No podemos cargar con las consecuencias de las malas decisiones de otros adultos en nuestra familia. Podemos amar, orar, aconsejar cuando nos pidan, pero no podemos vivir sus vidas por ellos. Con nuestros amigos, esto significa que podemos estar disponibles para apoyar, pero no estamos obligados a ser consejeros profesionales las 24 horas del día. Podemos escuchar con empatía, pero no tenemos que absorber todas sus emociones y problemas como si fueran nuestros. En nuestras congregaciones, esto significa que podemos servir con alegría en nuestros dones específicos, pero no tenemos que decir sí a cada petición de servicio que se nos presente. Dios nos dio talentos específicos para propósitos específicos, no para ser omnipresentes en cada necesidad. La sabiduría nos enseña que cuando decimos sí a todo, nuestro sí pierde significado. Cuando no tenemos límites claros, terminamos sirviendo desde el agotamiento en lugar de servir desde la plenitud. Y un servicio agotado nunca glorifica a Dios como un servicio lleno de gozo. En 1 Reyes 19, vemos que incluso el profeta Elías llegó al punto del agotamiento emocional y físico. Después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, se encontró huyendo con miedo y pidiendo morir. Dios no lo reprendió por esto, sino que le proporcionó descanso, comida y luego le mostró una nueva perspectiva. Esto nos enseña que reconocer nuestros límites humanos no es falta de fe, es sabiduría. Admitir que necesitamos descanso, tiempo a solas, espacio para procesar, no es egoísmo espiritual, es mayordomía saludable de los recursos que Dios nos ha dado. Cuando establecemos límites saludables, no estamos amando menos a las personas, las estamos amando de manera más sostenible. Estamos preservando nuestra capacidad de amar a largo plazo en lugar de agotarla en crisis a corto plazo. El amor sabio entiende que a veces la respuesta más amorosa que podemos dar es no. No porque no nos importa la persona, sino porque entendemos que satisfacer cada demanda no siempre es lo mejor para su crecimiento espiritual o para nuestra capacidad continua de servir. Debemos recordar las palabras de Gálatas 6, 2, 5, que nos dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros, pero también que cada uno debe llevar su propia carga. Hay una diferencia entre ayudar a alguien con una carga temporal pesada y cargar permanentemente con responsabilidades que le pertenecen a esa persona. ¿Te cuesta establecer límites por miedo a decepcionar a otros? ¿Qué situación te resulta más difícil? Hermanos, hay momentos en nuestras relaciones donde el amor verdadero requiere que nos alejemos temporalmente. Esto no es abandono, es sabiduría estratégica. Así como un médico a veces debe distanciarse emocionalmente para poder operar con precisión, nosotros a veces debemos crear espacio para que Dios pueda trabajar en el corazón de alguien. En Lucas 15, la parábola del hijo pródigo nos enseña una lección profunda sobre este principio. El padre amoroso no corrió tras su hijo rebelde para rescatarlo de las consecuencias de sus decisiones. No envió dinero cuando el hijo estaba pasando hambre. No intervino cuando estaba alimentando cerdos en un país lejano. ¿Era el padre cruel o indiferente? Absolutamente no. Era sabio. Entendía que su hijo necesitaba experimentar las consecuencias de sus decisiones
para llegar al arrepentimiento genuino. Si hubiera rescatado prematuramente al hijo, habría impedido el proceso de transformación que Dios quería realizar. Este mismo principio se aplica en nuestras relaciones cotidianas. A veces, la intervención constante impide que las personas aprendan las lecciones que necesitan aprender. Nuestra ayuda se convierte en un obstáculo para su crecimiento espiritual y emocional. En nuestros matrimonios, esto puede significar permitir que nuestro cónyuge experimente las consecuencias naturales de sus acciones irresponsables. Si constantemente rescatamos a nuestro esposo de las consecuencias de su mal manejo financiero, nunca aprenderá responsabilidad fiscal. Si siempre cubrimos las mentiras de nuestra esposa, nunca enfrentará la necesidad de desarrollar integridad. Con nuestros hijos adultos, este principio es especialmente importante. Muchos padres cristianos luchan con la culpa cuando sus hijos adultos toman malas decisiones. Sienten que deben intervenir, rescatar, resolver todos los problemas, pero esto puede impedir que sus hijos desarrollen la madurez y responsabilidad que necesitan para prosperar. En nuestras amistades, a veces, debemos permitir que un amigo experimente las consecuencias de patrones destructivos repetitivos. Si cada vez que nuestro amigo toma una mala decisión, nosotros corremos a arreglar el desastre, estamos habilitando que continúe en esos patrones. Esto no significa que nos volvamos duros o insensibles. Significa que aprendemos a distinguir entre compasión sabia y compasión destructiva. La compasión sabia ama lo suficiente como para permitir que las consecuencias naturales hagan su trabajo transformador. En 2 Tesalonicenses 3:10, Pablo establece un principio claro. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto no es crueldad, es sabiduría. Pablo entendía que rescatar consistentemente a las personas de las consecuencias de su pereza solo las haría más perezosas. El amor verdadero a veces debe ser duro. Debe estar dispuesto a ser malentendido, criticado, incluso odiado temporalmente por aquellos a quienes ama, porque entiende que la comodidad temporal de evitar conflictos puede resultar en daño eterno para el alma de la persona amada. Debemos aprender a distinguir entre las crisis que requieren nuestra intervención inmediata y las situaciones que requieren nuestro alejamiento sabio. No todas las lágrimas requieren nuestro rescate. No todos los problemas necesitan nuestra solución. No todas las dificultades demandan nuestra intervención. Hay una diferencia entre estar disponible y estar siempre presente, entre ofrecer apoyo y resolver problemas, entre amar y habilitar, entre ayudar y rescatar. La sabiduría cristiana nos enseña a discernir estas diferencias sutiles pero cruciales. Cuando nos alejamos sabiamente, no estamos abandonando a la persona. Estamos creando el espacio necesario para que Dios pueda trabajar sin nuestra interferencia, bien intencionada pero potencialmente dañina. Estamos confiando en que el Espíritu Santo puede convencer y transformar de maneras que nosotros no podemos. A veces, nuestro alejamiento temporal es el catalizador que alguien necesita para examinar honestamente su vida y tomar las decisiones difíciles que ha estado evitando. Nuestra presencia constante puede convertirse inadvertidamente en un amortiguador que impide este proceso necesario. ¿Has tenido que alejarte temporalmente de alguien por amor verdadero? ¿Cómo manejaste la culpa y la presión social que esto puede generar? Una de las mentiras más destructivas que el enemigo ha plantado en la iglesia moderna es la idea de que el perdón cristiano significa tolerar indefinidamente el comportamiento abusivo. Hermanos, el perdón y los límites saludables no solo pueden coexistir, sino que deben coexistir para que haya verdadera sanidad y restauración. El perdón libera nuestro corazón del veneno de la amargura, pero no nos obliga a exponer continuamente nuestras almas al daño repetido. Podemos perdonar a alguien completamente mientras mantenemos límites sabios para protegernos de futuros abusos. Jesús nos enseñó a orar: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
pero también nos advirtió a ser prudentes como serpientes. No hay contradicción aquí. El perdón es una decisión del corazón, pero la prudencia es una decisión de la mente que protege nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. En nuestras relaciones familiares, esto tiene implicaciones profundas. Una esposa puede perdonar completamente a un esposo que la ha traicionado o abusado, pero esto no significa que debe restaurar inmediatamente la confianza plena o eliminar todas las salvaguardas protectoras. El perdón es instantáneo cuando decidimos otorgarlo, pero la confianza se reconstruye gradualmente a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Un padre puede perdonar a un hijo adulto que ha robado de la familia, pero esto no significa que debe darle acceso inmediato a las finanzas familiares nuevamente. El amor perdona, pero la sabiduría establece límites apropiados hasta que se demuestre un cambio genuino. En nuestras congregaciones podemos perdonar a alguien que ha causado división o daño, pero esto no significa que debemos restaurar inmediatamente su posición de liderazgo o influencia. El perdón restaura la relación espiritual, pero la restauración de responsabilidades debe seguir evidencia de arrepentimiento genuino y cambio de comportamiento. Muchos cristianos confunden el perdón con la negación de la realidad. Piensan que perdonar significa actuar como si el daño nunca hubiera ocurrido, minimizar la seriedad de las ofensas o pretender que el ofensor es automáticamente confiable nuevamente. Pero esto no es perdón bíblico, es negación disfrazada de espiritualidad. El perdón verdadero reconoce completamente el daño causado, siente profundamente el dolor de la ofensa, pero elige liberarse del derecho a la venganza y del deseo de hacer pagar al ofensor. Es una decisión valiente de entregar la justicia a Dios mientras protegemos sabiamente nuestros corazones de daños futuros. En Mateo 18, Jesús nos da un proceso claro para manejar las ofensas interpersonales. Primero vamos directamente a la persona. Si no escucha, llevamos testigos. Si aún rehúsa escuchar, lo llevamos a la iglesia. Y si rechaza la corrección de la iglesia, debe ser tratado como gentil y publicano. ¿Qué significa esto? Que incluso Jesús reconoce que hay momentos cuando debemos cambiar la naturaleza de nuestra relación con alguien basándonos en su respuesta a la corrección. No dejamos de amarlos, pero cambiamos el nivel de intimidad y confianza que compartimos con ellos. Esto no es falta de amor cristiano, es amor cristiano maduro. Es reconocer que algunas personas, por sus propias decisiones, han demostrado que no son seguras para nuestros corazones en este momento. Podemos orar por ellos, desear su bien e incluso ayudarlos en crisis genuinas, pero no tenemos que darles acceso ilimitado a nuestras vidas. La sabiduría nos enseña que hay diferentes niveles de relación y no todos merecen el mismo nivel de intimidad y confianza. Hay conocidos, hay amigos cercanos y hay personas de confianza íntima. El comportamiento de una persona determina naturalmente en qué categoría encaja en nuestras vidas. Cuando alguien viola repetidamente nuestra confianza, es sabio moverlos a un círculo menos íntimo hasta que demuestren cambio genuino. Esto no es falta de perdón, es mayordomía sabia de nuestros corazones y relaciones. El perdón nos libera para amar sin amargura, pero los límites nos permiten amar sin necedad. Ambos son necesarios para relaciones saludables y duraderas que honren a Dios y nutran nuestras almas. ¿Cómo equilibras el perdón cristiano con el establecimiento de límites saludables? ¿Te resulta más difícil perdonar o establecer límites? Hermanos, necesitamos hablar de una verdad incómoda pero liberadora. No todos los que se acercan a nosotros con necesidades tienen corazones genuinos. En un mundo caído, debemos aprender a discernir entre las necesidades legítimas que requieren nuestra compasión y las manipulaciones emocionales que buscan explotar nuestra bondad cristiana. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en Mateo 7:15 cuando dijo: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Esta advertencia no se aplica solo a líderes religiosos falsos.
sino a cualquier persona que use una apariencia de necesidad o vulnerabilidad para manipular y explotar a otros. En nuestras congregaciones, en nuestros trabajos, incluso en nuestras familias, encontramos personas que han aprendido a usar las lágrimas como herramientas, la victimización como estrategia y la culpa como arma para conseguir lo que quieren. Reconocer esto no nos hace menos compasivos, nos hace más sabios. El discernimiento espiritual nos ayuda a distinguir entre el llanto genuino y las lágrimas de cocodrilo, entre la necesidad real y la manipulación emocional, entre la vulnerabilidad auténtica y la victimización profesional. Esta no es una habilidad que desarrollamos para ser crueles, sino para ser efectivos en nuestro amor y servicio. Una persona genuinamente necesitada recibe ayuda con gratitud y trabaja hacia la independencia. Una persona manipuladora recibe ayuda como algo que se le debe y siempre necesita más. Una persona en crisis real busca soluciones temporales hasta que puede valerse por sí misma. Una persona manipuladora busca cuidadores permanentes que resuelvan todos sus problemas. En Proverbios 26:11 leemos: «Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad». Hay personas en nuestras vidas que crean repetidamente las mismas crisis, cometen los mismos errores y buscan los mismos rescates una y otra vez. En algún momento, debemos reconocer que nuestro amor se ha convertido en habilitación de su irresponsabilidad. Esto no significa que nos volvamos duros o insensibles. Significa que aprendemos a ayudar de maneras que promuevan la responsabilidad personal en lugar de la dependencia. Significa que ofrecemos mano para levantarse, no brazos para cargar permanentemente. En nuestras familias, esto puede significar reconocer cuando un pariente adulto ha convertido las emergencias familiares en su fuente regular de ingresos, cuando cada mes hay una nueva crisis que requiere rescate financiero, cuando las lágrimas y el drama aparecen puntualmente cada vez que se menciona la responsabilidad personal. En nuestras amistades, esto puede significar reconocer cuando alguien solo se acerca a nosotros durante sus crisis, pero desaparece cuando nosotros necesitamos apoyo, cuando la amistad se ha vuelto unidireccional, con nosotros siempre dando y ellos siempre recibiendo. En nuestras congregaciones, esto puede significar reconocer cuando alguien usa el lenguaje espiritual para manipular, cuando dicen «Dios me dijo» cada vez que quieren algo, cuando usan versículos bíblicos sobre generosidad y compasión como armas para conseguir lo que desean. La sabiduría nos enseña a amar las personas, pero no a habilitar sus patrones destructivos. A tener compasión por su dolor, pero no responsabilizarnos por sus decisiones. A ofrecer apoyo genuino, pero no convertirnos en soluciones permanentes para problemas que ellos deben resolver. Cuando establecemos límites con personas manipuladoras, a menudo intensifican su comportamiento. Aumentan el drama, las lágrimas, las acusaciones. Nos llaman egoístas, fríos, poco cristianos. Pero debemos recordar que una respuesta emocional intensa a nuestros límites saludables usualmente confirma que esos límites eran necesarios. Las personas maduras y saludables respetan nuestros límites, incluso si los decepcionan. Las personas manipuladoras atacan nuestros límites y tratan de hacernos sentir culpables por tenerlos. Esta diferencia en la respuesta nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el carácter de la persona. Debemos recordar que Jesús no satisfizo todas las demandas que le hicieron, no sanó a todos los que querían sanidad, no estuvo disponible para todos los que lo buscaron. Tuvo un propósito específico y mantuvo límites claros, incluso cuando esto decepcionó a algunas personas. ¿Has experimentado manipulación emocional disfrazada de necesidad genuina? ¿Cómo aprendiste a discernir la diferencia? Hermanos, llegamos a una de las verdades más transformadoras sobre el amor sabio. A veces, la decisión más amorosa que podemos tomar es permitir que alguien experimente las consecuencias completas de sus elecciones, incluso cuando tenemos el poder de rescatarlos.
Este es quizás el aspecto más difícil del amor cristiano maduro. Nuestros corazones naturalmente quieren evitar ver sufrir a quienes amamos. Cuando vemos a nuestros hijos, cónyuges, amigos o familiares enfrentando dificultades como resultado de sus propias decisiones, nuestro instinto es intervenir, suavizar el golpe, minimizar las consecuencias. Pero esto no siempre es amor. A veces es obstaculización del plan de Dios para su crecimiento. En Hebreos 12:6 leemos: «Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo». Si Dios mismo permite que sus hijos experimenten las consecuencias dolorosas pero necesarias para su crecimiento espiritual, ¿quiénes somos nosotros para interferir constantemente con este proceso en las vidas de otros? Esto no significa que nos volvamos insensibles al dolor ajeno. Significa que aprendemos a distinguir entre el sufrimiento productivo que lleva al crecimiento y el sufrimiento destructivo que debemos aliviar. Significa desarrollar la sabiduría para saber cuándo nuestro rescate ayuda genuinamente y cuándo impide el trabajo transformador de Dios. En nuestros matrimonios, esto puede significar permitir que nuestro cónyuge experimente las consecuencias naturales de la irresponsabilidad financiera, en lugar de rescatarlo constantemente con nuestros ahorros. Puede significar no cubrir sus mentiras ante otros, permitiendo que enfrente la pérdida de confianza que sus engaños han causado. Con nuestros hijos adultos, esto puede significar no pagar las deudas que acumularon por decisiones impulsivas, no darles dinero para el alquiler cuando gastaron su salario en entretenimiento, no contratar abogados cada vez que sus decisiones los meten en problemas legales. El amor verdadero a veces debe ser duro para ser efectivo. En nuestras amistades, esto puede significar no prestar dinero constantemente a un amigo que nunca devuelve lo que debe. No dar consejos a alguien que nunca los sigue, pero siempre regresa con los mismos problemas. No rescatar emocionalmente a alguien que crea repetidamente su propio drama. La diferencia entre abandono y amor sabio está en la motivación del corazón. El abandono dice: «Ya no me importas, resuelve tus propios problemas». El amor sabio dice: «Te amo demasiado como para impedir que aprendas las lecciones que necesitas aprender para crecer». Cuando rescatamos constantemente a alguien de las consecuencias de sus decisiones, les estamos enviando un mensaje peligroso, que no creemos que son capaces de manejar la responsabilidad de sus propias vidas. Les estamos diciendo a través de nuestras acciones que son demasiado débiles, demasiado irresponsables, demasiado inmaduros para enfrentar la realidad. Pero cuando permitimos que experimenten las consecuencias naturales, les estamos comunicando algo completamente diferente, que creemos en su capacidad de aprender, crecer y tomar mejores decisiones en el futuro. Les estamos dando la oportunidad de desarrollar fortaleza, sabiduría y madurez. Esto requiere una fe tremenda de nuestra parte. Fe en que Dios puede usar incluso las consecuencias dolorosas para el bien de quienes ama. Fe en que el proceso de crecimiento, aunque doloroso, es más valioso que la comodidad temporal. Fe en que las personas pueden cambiar cuando enfrentan la realidad completa de sus elecciones. También requiere que estemos dispuestos a ser malentendidos. La persona que estamos amando sabiamente puede interpretar nuestra negativa a rescatarlos como falta de amor. Pueden acusarnos de ser duros, insensibles, poco cristianos. Pueden buscar a otros que sí los rescaten y contrastar nuestro amor duro con la verdadera compasión de otros. Pero debemos recordar que el objetivo del amor cristiano no es ser popular o ser percibidos como buenos. El objetivo es promover el crecimiento espiritual y la madurez en aquellos que amamos, incluso cuando esto requiere decisiones impopulares a corto plazo. Las consecuencias naturales son maestros poderosos que Dios ha establecido en su creación. Cuando constantemente interferimos con estas lecciones naturales, estamos trabajando contra el diseño de Dios para el crecimiento humano. ¿Has tenido que permitir que alguien que amas experimente consecuencias dolorosas por su propio bien? ¿Cómo manejaste la presión interna y externa de rescatarlos? Hermanos, hemos recorrido juntos el camino del amor sabio,
aprendiendo que la verdadera cortesía cristiana no es complacencia ciega, sino amor valiente que busca el crecimiento espiritual de otros. Hemos descubierto que establecer límites no es egoísmo, sino mayordomía sabia de nuestros corazones. El amor con sabiduría transforma nuestras relaciones desde la superficialidad hacia la profundidad genuina. Nos libera de la prisión de complacer a todos para vivir en la libertad de amar verdaderamente. Gracias por acompañarme en esta reflexión transformadora. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más enseñanzas que cambiarán tu forma de relacionarte. Dale me gusta si te ha bendecido, comparte en los comentarios cómo aplicarás estos principios y no olvides continuar viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla.